presente en la humanidad, pues, tal vez muchos de ustedes no me conocen, pero bueno, soy docente titular de la Cátedra de Medicina 1 del capítulo de Semiología. Así que bienvenidos y gracias por estar presentes, porque definitivamente esas clases teóricas son el primer paso para que ustedes tengan el conocimiento que tienen que aplicar en sus prácticas todos los días que estén en el hospital, en las aulas, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos bien que tenemos un material bibliográfico amplio, pero por esa misma razón, y como a veces el tiempo no abarca para que ustedes revisen 5, 6, etcétera, libros, están las clases teóricas. Y entonces les recuerdo que su primer material bibliográfico son las clases teóricas. No solamente para los parciales, que evidentemente es de donde salen los exámenes, sino para el conocimiento base que necesitan ustedes. Muy bien, con este preámbulo, esta introducción y mi presentación, hoy vamos a hablar de algo realmente muy apasionante que es la semiología del aparato locomotor, ¿no? Yo me atrevería a decir que más del 70% es la causa más frecuente de motivo de consulta, ya sea en los hospitales, en los consultorios externos, en los hospitales, también de la consulta médica privada. ¿Cuáles son los signos y los síntomas, específicamente los síntomas que están relacionados con el aparato locomotor y que van a ser motivo de consulta? Siempre, casi en el 90% de los casos es el dolor. Y fíjense ustedes, aquí tenemos 3 tipos de dolor: el dolor muscular, el dolor articular y el dolor óseo. Inmediatamente hablamos de la tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? Es el aumento de volumen. ¿Qué dice el paciente cuando viene? Dice: he venido porque mi rodilla está hinchada. Para nosotros el término correcto es tumefacción o aumento de volumen. Eso es lo que tendrán que poner en el motivo de consulta. Aumento de volumen de rodilla derecha. Siempre que tengamos 2, tienen que poner un apellido, derecho, izquierdo. Si solamente hay uno, pues suficiente será solamente, por ejemplo, sería dolor de cabeza o cefalea. Entonces, ¿por qué es importante esta apreciación? Recuerden que con el paso del tiempo y sus prácticas tienen que aprender terminología médica. Eso es una obligación del estudiante de medicina de tercer año, porque en cuarto, en quinto y en internado se supone que ustedes saben muy bien ya terminología médica. Entonces, es importante esta terminología. El quinto síntoma son las deformidades, seguida de los crépitos, los nódulos, la impotencia funcional, los calambres y las contracturas musculares. Muy bien, entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a recordar, yo sé que ustedes están muy frescos en fisiología y actualmente están empezando fisiopatología, pero nada más vamos a recordar que los estímulos que van a causar desde el dolor se llaman noxes. ¿Qué pasa con esto? Van a ser captados por receptores que son los nociceptores. Hablamos de la fibra C, la A, la delta, etcétera, que van a responder a qué? Selectivamente estímulos que se van a encontrar en todo el cuerpo. Pero más ¿dónde? Fíjense ustedes, en el periósteo, en la pared arterial, en los dientes. Será por eso que el dolor del tipo dental es tan peculiar. Luego tenemos en las articulaciones y finalmente en la bóveda craneal. ¿Qué más podemos puntualizar de la fisiopatología? Que cuando hay daño tisular va a causar la liberación de ¿qué? Leucotrienos, bradykininas, serotoninas, factores, el factor P, el factor activante, los monosanos, etcétera, etcétera. Por tanto, las prostaglandinas, recuerden que la sustancia P, ¿qué es? Un neurotransmisor. Y si vamos más acuciosos, se convierte también en un neuropéptido. Bueno, las prostaglandinas van a sensibilizar a estas terminaciones nerviosas que están libres. ¿Para qué? Para que en la médula espinal estos nociceptores que hemos hablado en el inicio
liberen mensajes a través de esta liberación, van a ser verdaderos canales. Estos neurotransmisores del dolor van a estar cargados de ¿qué? De glutamato y de sustancia entre otros. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Los neurotransmisores van a activar a quién, a la segunda neurona. Esta va a cruzar a la médula espinal, al lado contralateral. Va a viajar por este asta maravilloso que es el espino talámico. ¿Hasta dónde? El tálamo. ¿Qué pasa en el tálamo? Se activa la tercera neurona que viaja a la corteza somatosensorial, la cual es la que decide el dolor. Fíjense, todo ese camino va a seguir el dolor fisiopatológicamente. Muy bien, ahora lo nuestro, la semiología. Hablemos del primer tipo de dolor. ¿Sí? Hablemos del dolor muscular. Para nosotros el término que usamos es la mialgia. ¿Qué característica tiene esta mialgia? Primero puede tener compromiso de un músculo o de un grupo muscular. Dependerá. ¿De qué? ¿De qué es lo que ocasiona esa mialgia? Entonces, puede estar acompañado de dolor a nivel de la fascia, de los tendones o también de los ligamentos. Generalmente la mialgia está relacionada con tensión, sobrecarga, actividad física, ¿verdad? Un esfuerzo que supera la actividad que esté realizando, etcétera, etcétera. Se inicia durante o posterior a la actividad física. Entonces, la mialgia hay una relación directa con lo que es el esfuerzo físico. Entonces, ¿quiénes generalmente es la mialgia? Las personas que hacen actividad física. Los grandes investigadores, dice, de los cuadros de tipo mialgia, dicen, tienen que hacer primero calentar el músculo para hacer actividad. Por todo lo que hemos visto de la vía de la fisiopatología del dolor, posiblemente sí. Un músculo en relajación, ¿será que trabaja de la misma manera que un músculo en una actividad normal, deportiva, física, etcétera? Seguramente no. Bueno, entonces entre las causas más frecuentes estarán las traumáticas, los famosos esguinces. ¿Qué otra cosa más podría? Otras enfermedades. Yo siempre les digo a los estudiantes, el 1 más 1 no es 2 en medicina, por si acaso. Parecería que solamente si haces actividad físico-deportiva vas a tener una mialgia. Pues no, existen otras enfermedades como la fibromialgia, cuadros virales cuando hay un cuadro gripal o respiratorio viral. Uno de los síntomas asociados, el paciente viene y dice, me duele todo mi cuerpo como si me hubieran pegado, ¿no? Mialgias. Todos los cuadros respiratorios virales también pueden acompañarse de mialgias. La dermatomiositis, la enfermedad de Lyme, entre otras enfermedades que están relacionadas con las colágenopatias. También tenemos a la polimiositis y también este dolor miofacial. En esta época es bien frecuente. Salen de la ducha, se duchan en horas tempranas, vienen a la facultad con su cabello mojado y de pronto tienen la sensación de un dolor medio raro, dolor miofacial. Los cambios bruscos de temperatura son muy frecuentes en este tiempo donde está haciendo frío. Ese cambio de ambiente caliente a frío puede generar un dolor de tipo miofacial. Muy bien. Que puede tener un componente neurológico o no. ¿Sí? Vámonos entonces, además, con el otro tipo, la otra causa frecuente, que son los cambios posicionales, o en todo caso, el dolor posicional. Nosotros hemos estudiado medicina también, pasábamos también clases teóricas en esta aula, pero a diferencia de ustedes, esta aula reventaba de gente. Nos sentábamos inclusive aquí adelante. No había un lugar, un espacio donde no estuviéramos nosotros. Y aquí esta puerta era abierta y la fila era, pero nada más para escuchar al docente. Los tiempos han cambiado. Lamentablemente en eso para mal. No, las escuderías también teníamos escudería, pero otra cosa era escuchar al docente y su clase. Nuestros profesores usaban tiza y borrador.
Quiere decir que los que estábamos aquí doblados de rodillas o sentados en el piso salíamos blancos, porque con la tiza y la sacudida del borrador, todos salíamos con la tiza en nuestros cabezas. Muy bien, eran otros tiempos, evidentemente, pero ahí va la motivación del estudiante de venir a clases teóricas. Muy bien. Posicionales, ¿por qué les mencionaba esto? Porque estos asientos terminan siendo incómodos y de pronto empiezas a adoptar posiciones medias raras, ¿no? Lo mismo trabajando en la computadora, entonces el uso de la computadora, del celular. Hay gente que vive con el celular, entra al baño con el celular, piensa con el celular, duerme con el celular, es impresionante. Vamos adoptando malas posturas y esas posturas generan mialgias, ¿no? La televisión, el anterior por favor, igual la televisión, la posición del televisor. De pronto vi una paciente, dice tengo dolor aquí a este nivel, empezamos a ver que a qué se dedica, qué hace y resulta que su televisor había estado muy al piso. Entonces la paciente estaba todo el día así, viendo sus novelas. Entonces la actividad física o el hábito del paciente también puede estar relacionado con el dolor muscular, ¿sí? Ahora sí, por favor, Camila. Muy bien, cuando hablamos del dolor muscular, entonces es fundamentalmente importante la anamnesis. Habrá que preguntarle, así como está aquí el muñequito con la interrogante de pregunta, ¿cuándo ha comenzado? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuál es la ubicación exacta? Recuerden, ustedes son capísimos en anatomía topográfica. Y entonces tendremos que saber dónde está el dolor. ¿Qué hace que se incremente o desaparezca el dolor? El paciente puede decir, no sé, cuando estoy haciendo ejercicio siento que disminuye. O cuando hago reposo disminuye. Entonces es importante preguntar. Recuerden, ustedes en este momento están haciendo el primer paso del método clínico, que es la anamnesis. Entonces esa información para ustedes es valiosa, porque les puede otorgar la posibilidad de lo que ustedes necesitan hacer en el examen físico. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a preguntar? ¿Cuáles síntomas? Si tiene síntomas asociados o no. O sea, solamente tiene la mialgia. Por ejemplo, si tiene malestar general, alzas térmicas, rinorrea, podría tratarse de una mialgia relacionada con un cuadro respiratorio viral. Entonces, esa asociación de síntomas será importante tomar en cuenta. ¿Puede describir algún patrón del dolor? ¿A qué se refiere? ¿Será en la mañana, en la tarde, en la noche? Sí. Yo le cuento que en la noche ya empiezo a dormir en la cama con un dolor medio raro aquí. Entonces esa mialgia debe ser tensional. ¿Y a qué se dedica usted? Ah, no, yo trabajo todo el día en la computadora. Puede ser esa la causa de la mialgia. ¿Qué otra cosa más tengo que preguntar? Las características que tiene y algo importante y fundamental, si está tomando algún medicamento. Porque existen algunos medicamentos que pueden producir mialgia. Por ejemplo, las estatinas, que son medicamentos que se usan para los cuadros de trigliceridemia, hipercolesterolemia. ¿Qué otros medicamentos producen mialgia? La radioterapia, la quimioterapia, los inhibidores de la aromatasa, que son medicamentos que se utilizan, que son de utilización para tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Pero también podemos utilizar algo importante, y aquí está en la imagen inferior, Alicia, ¿no? Para describir el dolor, no importa el origen, evidentemente el hemotético ha sido creado para el dolor abdominal, pero no desmerece a ningún tipo de dolor. Entonces recuerden que Alicia es un mnemotécnico que les va a servir justamente para poder hacer la anamnesis correcta en su paciente. Aparición, localización, intensidad, concomitancia, irradiación y atenuante. Seguramente eso también les ayudará. Muy bien, el otro tipo de dolor es el dolor articular. Para nosotros el término que usamos es la artralgia. Y vamos a hablar, cuando hablamos de artralgia, de dos tipos de dolor que caracterizan a este dolor. Un dolor que va a ser el dolor mecánico y el otro que va a ser el dolor inflamatorio.
El dolor mecánico, su máximo representante va a ser la artrosis. No estoy diciendo que es el único, pero es su máximo representante. Mientras que el dolor inflamatorio es la artritis reumatoidea. Entonces vamos a contar un poco la historia de un paciente. En el dolor mecánico el paciente despierta con dolor. No puede realizar sus actividades, pero poco a poco en el transcurso del día empieza a realizar sus actividades por ahí con dolor, pero no tiene mayor problema. Este tiempo que no puede mover las articulaciones, para nosotros va a ser el término de rigidez matutina. Esta rigidez matutina va a tener una duración de una media hora a una hora aproximadamente. Quiere decir que si mi paciente se levanta a las 8, 8 y media, 9 ya, ¿no? A las 9 ya está empezando, entre 8 y media, 9, a tener un movimiento, digamos, un mejor movimiento, y el dolor por ahí ha disminuido y puede hacer sus actividades. Este dolor mecánico se caracteriza además que en el transcurso del día realiza actividades poco a poco. Generalmente se intensifica en la tarde y en horas de la noche el paciente concibe sueño. De pronto puede dormir tranquilamente y despierta, vuelve a dormir y no tiene mayor problema. Es un paciente que puede conciliar el sueño. Este dolor mecánico generalmente se incrementa a la actividad física. ¿Sí? Entonces el paciente está en reposo y cede o disminuye completamente el dolor, pero realiza la actividad física. Por ejemplo, este dolor mecánico, si hablamos específicamente de la artrosis, propio de las articulaciones grandes, por ejemplo, coxofemoral, rodillas, etc. Entonces, empieza a bajar o a subir gradas, de pronto empieza a doler. Me duelen mis rodillas cuando estoy subiendo, cuando estoy bajando gradas. Camino, no, doctora, no puedo caminar, me empieza a doler a la actividad física. Muy bien, ese es el dolor mecánico. Vámonos con el dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio, su máximo representante, la artritis reumatoidea. Muy bien, este paciente despierta con dolor. Y esa sensación de endurecimiento, llamamos embaramiento, esta rigidez matutina va a durar 2 a 4 horas. Quiere decir que si el paciente levantó a las 8, hasta el mediodía esa rigidez matutina va a permanecer. Entonces el paciente, por ejemplo, quiere vestirse, lo va a hacer con mucha dificultad. Porque estamos hablando de un dolor inflamatorio. Quiere decir que tenemos rubor, calor, tumor y dolor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el paciente si quiere peinarse y agarra el peine, no va a poder hacer esto. Si quiere abotonarse, por ejemplo, la camisa o la blusa, no va a poder hacer esto por el proceso inflamatorio. Porque específicamente en la artritis reumática, las articulaciones que afectan son articulaciones menores. Quiere decir metacarpofalángicas, muñecas. Entonces el paciente muy poca actividad va a poder realizar. Muy bien, en el transcurso del día no cede completamente el dolor. Entonces su actividad física va a ser limitada. Realiza actividades poco a poco, en la noche descansa, pero a diferencia del dolor mecánico, ni en el reposo cede el dolor. ¿Por qué? Porque el órgano de choque, por ejemplo, de la artritis reumática es la membrana sinovial. Y recuerdan ustedes por anatomía, la membrana sinovial es el órgano mejor irrigado. Entonces, ese proceso inflamatorio, ese rubor, calor, dolor, tumor, se incrementa inclusive en el reposo por la irrigación que tiene. Entonces, no es un paciente que duerme tranquilamente, es un paciente que despierta por el dolor. Se pone de un lado, duele, se pone de la derecha, de la izquierda. Es más, no puede realizar un sueño tranquilo. Por eso será importante al paciente preguntarle la intensidad del dolor, cómo despierta, si en la noche incrementa el dolor, si tiene exacerbación nocturna. Y debemos de hacer una buena análisis para poder saber las características que tiene el dolor. Para hacer una diferenciación
entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. Importante, es el primer paso. Porque no va a decir, ay, haremos una ecografía, ay, haremos. No, el médico diagnostica por clínica y se apoya en los estudios complementarios. Esa es la habilidad que tienen que adquirir ustedes. Por eso es importante esta descripción. Muy bien. Hay una creencia de los pacientes que dicen, no, en el transcurso del día se va calentando mi articulación, y a eso va la imagen o las líneas de la anterior diapositiva. Dice, la paciente dice, no, voy al sol, me fricciono, y como me fricciono se va calentando y voy mejorando. No es eso, sino es la duración de la rigidez matutina, que es de 2 a 4 horas. Entonces, después de esas 4 horas, poco a poco el paciente va realizando sus actividades también con dolor, pero el paciente asume que porque ha calentado, se ha puesto al sol, se ha friccionado, es que puede realizar. Lo que pasa es que esa rigidez matutina tiene su tiempo de duración. Por eso es que el paciente puede a las 4 horas ya realizar su actividad limitadamente, pero la realiza, ¿no? Muy bien. Vámonos con otro tipo de dolor, que es el dolor óseo. Se hace una asociación directa del dolor óseo con una fractura, es verdad, porque es su principal causa, ¿no? Pero recuerden que si tenemos, por ejemplo, una fractura, entre comillas, este signo o este síntoma, que es el dolor, va a estar acompañado de ¿qué? Es lo que el otro día hablamos en clases con sus compañeros. El paciente no viene pues por la fractura, el paciente viene por el dolor. Pero además el dolor va a estar acompañado de aumento de volumen, de tumefacción, ¿no? Ya puede ser, pero generalmente sí puede ser una fractura, puede haber un desplazamiento, por ejemplo, sí. Además de eso, impotencia funcional, limitación al movimiento, dificultad a la ambulación, pues si tiene una fractura de miembro inferior derecho no va a correr. Esos son los síntomas por los que va a venir su paciente. Entonces usted, por ejemplo, no puede, en motivo de consulta, fractura, por si no, ¿para qué iría y hacía diagnóstico el paciente? Tiene que poner los síntomas. Al final ya diagnosticará que es una fractura. Entonces el dolor óseo inicialmente se lo asocia directamente con fracturas. Pero si se fijan ustedes, existen otras causas que pueden generar dolor. Para que sea una fractura, entre comillas, tiene que haber un traumatismo. Tú así sentada no podrías tener una fractura, a no ser que tuvieras una osteoporosis por ahí, ¿no? Y que de pronto nada más has hecho un mal movimiento y has rozado con el borde de, ¿no? Con el borde de la mesa y de pronto, ¿no? Puede ser, sí, es posible, dependiendo del grado de osteoporosis, por ejemplo. Entonces, las osteoporosis están relacionadas con disminución de la vitamina D y la vitamina D del calcio, pueden también generar dolor. Por eso es que con las pacientes menopáusicas que tienen dolor óseo, sin haber hecho una densitometría ósea, porque vos no tienes los ojos así de Superman, ¿no ve? Pero ya está sospechando, puede ser menopáusica, se queja de dolor óseo, podría tratarse de una osteoporosis. Entonces el dolor óseo, recuerden que ¿qué pierde la mujer después de la menopausia? Estrógenos. ¿Y los estrógenos de qué se encargan? Ya, de la capacidad de esa funcionalidad ósea y de todo lo que conlleva, pero además recuerden que se encargan también de la masa muscular. Entonces, la masa muscular está directamente relacionada también con la masa ósea. Esa pérdida de la masa ósea va a predisponer a las fracturas. Entonces, cuidado. No es nomás, póngase diclofenac o póngase Dolorub y de todas las pomadas habidas y por haber. Cuidado que sea osteoporosis y eso no va a servir. Entonces, tenemos que recordar que además existen otras enfermedades como la osteomielitis, pero vuelvo a repetir, no más uno o dos.
Si mi paciente viene con dolor óseo y además viene con cuadros febriles y además viene con tumefacción y eritema, no será osteoporosis, puede ser una osteomielitis. Entonces, esa asociación de otros síntomas me están hablando de otros posibles diagnósticos. Pero también podría tratarse de un cáncer óseo. ¿Quiénes metastizan hacia hueso? El cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de tiroides, el de riñón y el de próstata. Entonces, los pacientes que tengan estos tipos de cáncer van a hacer metástasis a hueso. El paciente puede tener cáncer óseo. Yo me acuerdo el año pasado, una paciente, una señora de 80 años de edad, llega a la consulta totalmente de negro y me cuenta. Lo primero que le pregunto qué le pasa, ¿por qué de negro? Doctora, me dice, ha fallecido mi hijo. ¿Cuál? Le digo, yo pensaba que era el mayor, porque en algún momento le acompañó. No, me dice, el más pequeño. El más pequeño tenía 40 años. ¿Qué ha pasado? Le digo, pues, sí, doctora, es que tenía cáncer renal. 40 años, me decía, era joven, deportista. O sea, nunca le ha dolido nada. Hasta que empezó con un dolor en su hueso. Aquí, ¿qué se llama? Pues doctora, este hueso de aquí grande, en el fémur, le digo, sí, ahí empezó. Una semana empezó, tomó diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, y así en la farmacia le daban cada vez más fuerte y no se veía. Decía que estaba frío y que le dolía. Se ponía bolsas de agua caliente, se envolvía, se friccionaba y nada. Hasta que fue a su seguro. Y resulta que el paciente había tenido cáncer renal, metastizado en. Si no le dolía el fémur, tal vez el joven nunca hubiera ido. En 2 semanas ha fallecido después de que va a su seguro. Entonces el cáncer óseo es indicativo de que hubiera, o el dolor más bien óseo es indicativo de que hubiera cáncer en algún momento. ¿Sí? Y finalmente tenemos a la enfermedad de Paget. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes están en el primer segmento, el signo del sombrero, busquen en su rostro. Esos señores antes usaban sombrero. Cuando pasaba una dama se levantaban el sombrero y es una B. Entonces resulta que el señor Paget veía que cada vez los pacientes con esta enfermedad se compraban sombreros más grandes porque la cabeza iba creciendo. Entonces la enfermedad de Paget afecta generalmente en la región del fémur, la tibia, la región pélvica y la pirámide. Pues dentro de la enfermedad de Paget también hay, como les comentaba hace un momento, signo del sombrero. Entonces, ¿qué pasa en esta enfermedad? Se va a producir una destrucción del tejido óseo y luego una degeneración, ¿no? El tejido se destruye, pero además se degenera y se va deformando. Ahí hay un error. Deformación es eso, y luego su deformación. Por eso era, ¿no? El signo del sombrero. Cuando los sombreros dicen, me tengo que hacer cada vez, mandar a hacer sombreros más grandes, y de ahí nace el signo del sombrero. Muy bien, listo. Ahora, me ha parecido importante poner estas recomendaciones de la OMS, y vamos a hacer rapidito, porque la OMS, la Organización Mundial de Salud, nos dice a todos los médicos, cuidado con el dolor, ¿no? Yo siempre digo, la peor competencia, bueno, ahora tenemos 2 competencias, ¿no? El doctor Google, porque el paciente era de internet, ya se va con diagnósticos, se hace sus tratamientos mal hechos y va donde el médico. Pero nuestra primera competencia son las farmacias, ¿no? Me duele aquí, me duele, sí, tome esto, o sea, sin revisar, sin examinar, sin nada. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de Salud? Dice, cuidado con el dolor. Es fácil, el paciente viene por cefalea, tome un analgésico. Para eso no necesita estudiar medicina. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice, utilicen protocolos. Yo solo
puesto aquí, por ejemplo, hay un protocolo de guías de tratamiento para el dolor. Hay otro, por ejemplo, directrices sobre el manejo del dolor crónico en niños. Es muy frecuente que los niños vayan a la consulta con los papás. Está creciendo su hijo. Cuidado que no sea solo creciendo. Tenemos que estar seguros que este dolor óseo que refiere, no bostece por favor, ese dolor óseo que refiere su hijo sea solo por crecimiento, para luego no encontrarnos sorpresas. Por eso es que se recomienda que se identifique la causa, que se haga una adecuada anamnesis, o sea que la anamnesis no es solamente porque estoy aprendiendo medicina y áreas, sino porque tú vas a tener que hacer eso todos los días. Además de eso, un buen examen físico y estudios complementarios. Desde el inicio, el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser individualizado. Por eso lo que le funciona al compañero no le va a funcionar a ella ni a ella no. No hay. Es individualizado. Primero la causa, buen examen físico, buenos complementarios y el tratamiento tiene que ser individualizado. Y la revisión de las guías que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué nos dice del dolor crónico? Los pacientes a veces viven con dolor. Sería lindo que todos los analgésicos le hagan para el dolor, pero no es así. Entonces recuerden que hay enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo. Es una enfermedad donde el paciente tiene dolor crónico y el paciente le dice a usted, doctora, no quiero ni pensar porque me duele. ¿Sabe qué? No puedo entrar al baño, no puedo dormir, no puedo sentarme, o sea, vivo con dolor. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, el enfoque tiene que ser integral. Primero el farmacológico, sí, pero además el farmacológico asociado a cambios del estilo de vida. ¿Qué más nos sugiere? Cognitivo-conductual. Ahora lo que se está asociando en la actualidad es que se haga terapia. ¿Por qué? Porque abordamos aspectos psicológicos y conductuales que pueden ser tóxicos, que generen mayor dolor. Y obviamente la terapia no farmacológica, que es la actividad física. Fíjense, aquí se los he puesto. La natación, caminatas, yoga. Y esto que me ha parecido interesante y me recordó que hace un tiempo yo vi que en el Japón no hay gimnasios. En las plazas son los gimnasios. Tú en Japón ves en las plazas y están haciendo justamente esto. ¿Qué es esto, chicos? Tai Chi. Hacen yoga, tai chi, bailan, hacen ejercicios en las plazas. Tienen unas plazas fabulosas, ¿no? Aquí estaríamos peleando con muchos en las plazas, entre las palomas, por ahí las botellas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tienen actividad al aire libre y lo hacen todos los días. Ahí tú te puedes encontrar con el gerente de una empresa multinacional, o puedes encontrarte con una persona que hace actividad y una vida normal. Entonces, ¿qué nos dice para finalizar para el dolor crónico? La actividad física regular. ¿Ustedes, estudiantes de medicina, tendrán dolor? Sí. Además del corazón, por los exámenes. Vienen pues, acabada la jornada empieza a doler el cuello, duele la espalda, además vienen con sus mochilas como si estuvieran escapándose de la casa, los malos bancos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Que para contrarrestar el dolor tenemos que hacer actividad física regular. Muy bien. Otro signo síntoma, ya olvidándonos del dolor, es la tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? El aumento de volumen, que se puede producir por tres causas. Puede ser por derrame articular, puede ser por crecimiento anormal del cartílago articular, o puede ser también por una salida traumática del líquido, ¿no? Cuando pienso en tumefacción, yo recuerdo los signos de Celsius: rubor, tumor, calor, dolor. Pero como en medicina 1 más 1 no es 2, fíjense, hay un tumor que se llama tumor blanco, que no tiene ese rubor, ¿no? Tiene el resto de los signos de Celsius, pero no tiene ese enrojecimiento. Y eso es propio de la artritis tuberculosa. La artritis tuberculosa, por ejemplo, su forma de presentación es monoarticular, quiere decir en una articulación. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es otro síntoma por el que viene mi paciente? Son las deformidades. Y en las deformidades, ¿quién se lleva la flor? Es la artritis reumatoide. Pero las deformidades se producen por aumento de volumen o por la patología, ¿no?
En este caso, también la artrosis. Ya vamos a ver aquí las siguientes diapositivas, cuando vemos los nódulos, por ejemplo, indirectamente también nos hablan de deformidad. ¿Qué deformidades tenemos en la artritis reumática? Los dedos en cuello de cisne. Aquí más o menos, aquí, sí, estamos viendo dedos en cuello de cisne. ¿Por qué se produce una hiperextensión de la interfalángica? Fíjense, proximal, con una hiperflexión de la distal. Luego tenemos también los dedos en puntonía, a la inversa del cuello de cisne. ¿Qué va a haber? Hiperflexión de la proximal y una hiperextensión de la distal. Luego tenemos los dedos en cataleo. ¿Quiénes han visto Piratas del Caribe? Bueno, usa, ¿no? El pirata para ver a la lejanía una cosa que entra y sale. ¿No ven? Eso es el cataleo. El dedo del paciente entra y sale. Por eso es dedo en cataleo. ¿Por qué se produce? Por laxitud de los tendones. Luego tenemos los dedos en resorte, que nos está hablando de lesión de los tendones flexores de la mano. Generalmente el dedo en resorte está acompañado de su nódulo. Si el paciente dobla, usted comprime el nódulo y le dice, estire el dedo y el dedo del paciente salta como el resorte de su bolillo. ¿Sí? Dedo en resorte. Y finalmente tenemos la deformidad en Z del pulgar. Esta deformidad se produce por una hiperflexión de la metacarpofalángica y una hiperextensión de la interfalángica, más o menos así, ¿no? Deformidad en Z del pulgar. Okay. Los crépitos, que es otro síntoma importante, que son los ruidos articulares. Hace un momento aquí la compañera nos hablaba de los crépitos, ¿no? Los ruidos articulares, que pueden ser audibles en el momento usted que está realizando el movimiento, pues pueden palparse. Y que se producen por ruptura de una burbuja de aire, o también cuando hemos salido de la pandemia, me acuerdo yo ese año, después ya empezamos a hacer una actividad académica presencial, subíamos por las gradas y se escuchaba, ¿no? Unos ruidos raros. Yo decía, ¿será el asilo San Ramón que ha venido? ¿Qué ha pasado? Y eran los estudiantes de medicina que subían por las gradas. ¿Por qué será? Porque hemos estado mucho tiempo en inactividad. Entonces la inactividad física genera también ruidos articulares, que son los crépitos. La anterior, por favor. Esta imagen. Hay gente, ¿no?, que le gusta mentiritas, dice, ¿no? Bueno, no son mentiritas, en realidad no existe eso, pero ¿no? Hay gente que hace, ¿no? Y suena todos los dedos. ¿Será normal, será saludable eso? No. No. Eso a la larga genera procesos inflamatorios, limitación funcional. Entonces, por eso he puesto esta diapositiva. Si son crépitos producidos, ¿no?, las famosas mentiritas pueden generar otro tipo de problemas. Los nódulos, que les decía hace un momento. Los nódulos pueden ser de los tipos, en realidad de 4, ¿no? Los reumáticos, los artrósicos, los de Osler y los de Neisman son los más frecuentes. Los reumáticos van a estar presentes en superficies extensoras y se producen generalmente por fricción en el antebrazo, el codo, la región occipital. Entonces se producen por roce. A ver, para que me entiendan, la carta de presentación de un paciente con artritis reumática es humana. Cuando el paciente, a ver, ¿quién está más? Véngase, por favor. Me va a saludar. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hacemos el apretón metacarpiano. Indirectamente hacemos la maniobra de Gessler, compresión lateral de la cabeza de los metacarpianos. Eso es lo normal. Si hacen ustedes así, no sé cuál. Cuando un paciente con artritis reumática le saluda, estamos hablando de dolor inflamatorio, ¿no? El paciente no le va a dar la mano así, porque indirectamente usted va a hacer la maniobra de Gessler, el apretón metacarpiano. El paciente le va a dar la mano así, o le va a agarrar de aquí. ¿Por qué?
porque usted si no le va a generar dolor. Entonces, eso ya me está diciendo a mí qué está pasando en el paciente. Por eso es que el paciente para levantarse de su cama no se apoya como nosotros, ¿no? ¿Qué hace? Se apoya en las superficies extensoras, en el antebrazo, en el codo, en la región occipital para incorporarse. Y por roce y fricción va generando ¿qué? Nódulos. Entonces los nódulos del paciente con artritis reumática es de roce o de fricción. A diferencia del paciente de la artrosis, fíjense, ¿por qué estoy haciendo esa minuciosidad? Porque los pacientes vienen y dicen, doctorita, mire mis reumas tengo. No, eso es artrosis. La artritis reumática tiene otro tipo de nódulos. Entonces, los nódulos de la artrosis, fíjense, son los de Bouchard y los de Everdeen. Fíjense ustedes, ¿dónde está Bouchard? Fíjense aquí, está en las interfalángicas proximales. Y los de Everdeen está en la interfalángica distal. ¿Sí? Eso es artrosis, no es artritis reumática. Luego tenemos a los de Osler, que son propios de la endocarditis bacteriana, que van a ser verdaderos microtrombos sépticos distales. Ay Dios, me estoy asustando. Ahora los nódulos, otros nódulos son los de Meissner, propios de la fiebre reumática, que están en las interfalángicas distales. Luego tenemos a los tofos, que se producen por la gota, que se producen por depósitos de ácido úrico, que se localizan en el hélix, antélix, en el primer urterio del dedo. Ahora sí, muchas muy están así. Fíjense, gota aguda, estamos hablando de los signos de Celsius, en la imagen izquierda, y la gota crónica, ¿no? Ahí tiene su nódulo colgando, que no genera dolor, es más estético que otra cosa. Este sí, dice que ni siquiera puedes rozar la sábana de la cama por el dolor. Diferente, gota aguda y gota crónica. Vamos, por favor. Otros síntomas de impotencia funcional, ¿no? La impotencia funcional es la incapacidad o imposibilidad de realizar un movimiento completo. Y el gran representante, hemos hablado al inicio, es la artritis reumática por esa sensación de paramiento, de rigidez que tiene, ¿no? Calambres, que es otro síntoma, que va a ser una contracción rápida, involuntaria y dolorosa de un músculo. Generalmente se produce ¿dónde? En los gemelos. El paciente dice, no, mis pulsos, doctora. Uy, en la noche casi me muero con mi calambre. Más frecuente. Sin embargo, hay las polineuropatías, sobre todo la de Charcot-Marie-Tooth y la de ELA 15 y 18, que frecuentemente afecta a otros grupos musculares. Estas son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y definitivamente la duración de un calambre dice máximo 10 minutos. ¿Cuáles son las causas de los calambres? Ejercicio sin calentamiento, puede ser también exceso de actividad física, deshidratación, falta de calcio y potasio. Tenemos también, recuerden que el potasio y el calcio se encargan de la contracción y relajación de la musculatura. Por ende, las mujeres embarazadas tienden a tener más calambres porque hay disfunción, ¿no?, de la circulación sanguínea. El uso de diuréticos como la furosemida también puede producir calambres. Muchos de los pacientes hipertensos toman diuréticos. Los vómitos. Por lo tanto, para mejorar el calcio y el potasio, tenemos que tener pues alimentos ricos en potasio. Están las frutas, la palta, ¿no? Los plátanos, los ciruelos, el tomate. Y en relación al calcio, no solamente es la leche, el queso, es el brócoli, la naranja, la espinaca, etcétera, etcétera. Muy bien, las contracturas musculares son otro síntoma y se los define como contracción involuntaria y persistente de las fibras musculares que producen la rigidez, que van a producir rigidez y dolor, ¿no? Y lamentablemente eso va a limitar el movimiento, que va a afectar la función del músculo. ¿Cuáles son los tipos? Pueden ser postraumáticas o defensivas, las posturales y las por hipotonía, pero también hay por deshidratación.
No se escapen todavía. Es hasta las 9 la clase. Sí, cruzando nomás. Siguiente, por favor. Me decían, vamos a ir al hospital, no sé, de la portada, les digo. Ya vamos a acabar. ¿Cuáles son los otros tipos de contracturas musculares, pero según la sintomatología y mecanismo? Importante, hay las antiálgicas, fíjense, que son secundarias al dolor. Ya estamos acabando. Y corresponden a un reflejo nociceptivo. Tenemos las álgicas, que pueden ser primarias y responsables del dolor. Tenemos las análgicas, que no implican dolor, pero responden a contracturas y a retracciones. Dice, ay, no es mi tendón. No, por ahí no es el tendón, es una contractura muscular. Entonces tenemos las antiálgicas, las álgicas y las análgicas. Entonces, cuando hablamos de las antiálgicas, fíjense qué bonito. Son secundarias al dolor. Su característica es local. Generalmente se produce por lesión articular. Es una contractura transitoria, pero interesante. Por ejemplo, relacionado con trastornos lumbares. Y los trastornos lumbares son los más frecuentes. Hemos hablado de al inicio, las posicionales. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la espondilitis anquilopoyética, que produce un signo, que es el signo de la cuerda del arco. Y esta enfermedad genera una contractura muscular de tipo antálgica. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con las álgicas? El dolor es el estímulo primario, a diferencia del anterior. Va a ser paroxística, más compleja. Y aquí, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Muy bien, Celine Dion. La que ha cantado, ¿no ve? Del Titanic. Esa cantante no cantó muy bien, disculpa. Pero bueno, ella, Celine Dion, tiene la enfermedad que se llama síndrome del hombre rígido. Por eso se ha retirado de la vía pública, porque vive ella con contracturas musculares álgicas. Ella no puede hacer ningún tipo de actividad. Fíjense ustedes. Entonces, es una enfermedad esta de tipo autoinmune que afecta la capacidad de relajación de los músculos, causando rigidez, espasmos y dolor continuo. ¿Qué otras enfermedades también pueden tener estas contracturas musculares álgicas? La diabetes mellitus y los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Las análgicas abarca entre contracturas miostáticas, quiere decir reflejos cortos y reflejos de estiramiento. Eso es la miotardia. ¿Qué características tiene? Secuelas de traumatismos osteoarticulares. Y aquí hay un síndrome, pero más que palabras, fíjense esto. Ese es el síndrome de Bollmann, que va a tener una contractura isquémica que va a afectar justamente, fíjense, a los flexores de la muñeca de la mano, generando una deformidad en garra, ¿sí? Lo que va a hacer que el paciente tenga como una garra de mano. Otra también tenemos la contractura de Babinski relacionado con pacientes con histeria. Esto es nada más para terminar. Cuando usted tiene un paciente del aparato locomotor, tiene que recordar que tiene que hacer una buena anamnesis, seguida de una buena inspección, como en el cacho, ¿no ve? Todo lo que veo, anoto. Siguiente, por favor. ¿Qué voy a buscar? Cambios de coloración de la piel, infecciones circunscritas, atrofias y hipertrofias musculares, etcétera, etcétera. Seguida de la palpación, siempre en forma comparativa, utilizando puntos de referencia anatómica, ¿sí? Siguiente, por favor. Método clínico, método semiológico, anamnesis, inspección, palpación, percusión, escultación, pero en locomotor hacemos la mensuración. No percutimos, pero sí mensuramos. Mensuramos es la medición. Por ejemplo, aquí estamos haciendo longitud real y longitud aparente. Mi paciente entra así. ¿Será que un fémur es más corto que el otro? Puede ser. Tengo que mensurar. Siguiente, por favor. Y esto, que es un plus para ustedes, hecho con mucho aprecio para los estudiantes,
donde me habla de inicio, forma y presentación de cada una de las enfermedades reumatológicas, las más frecuentes, ¿sí? Estas mis diapositivas se las voy a dejar al representante de mi grupo para que las pueda imprimir y para que tengan ustedes y les sirva este material. Iremos y pasaremos, así ustedes van a leer, pero por ejemplo, un plus. Fiebre reumática, fíjense, ¿qué afecta articulaciones mayores? Para que entiendan, niños, para que entiendan lo que va a leer. Inicia en articulaciones mayores. ¿Cuáles son? La forma de presentación, va a venir el paciente dolor en muchas articulaciones. No es aditiva ni delitescente, quiere decir aditiva no se suma, primero la derecha, luego la izquierda, no. Delitescente, ¿qué quiere decir? No produce deformidad, para que entiendan lo que van a leer. Y así ustedes van a ir revisando. La siguiente, por favor. Artritis reumática, por ejemplo, articulaciones menores, en cuáles metacarpofalángica, interfalángica, proximales, muñecas. Excepto, porque en medicina siempre hay excepto, en la artritis psoriásica no afecta, más bien la interfalángica, más bien afecta la distal, excepto la distal, perdón. Su forma de presentación es poliarticular. Generalmente el dolor es aditivo, va sumándose hombro derecho, hombro izquierdo, muñeca derecha, muñeca izquierda y es delitescente, sí produce deformidad cuando no es diagnosticado y tratado a tiempo. Cuidado con los sueritos milagrosos, ¿no? Médicos que lamentablemente se han formado, espero en otras casas de estudio, al paciente le dan complejo B, le ponen cada mes y el paciente ya está deforme y recién viene a los hospitales correspondientes. Triste. Vamos a la siguiente. Muy bien, y así vamos a ir pasando. Esto. Dice, manos frías, amor de un día, dice, no, cuidado que sea reinado. No, manos calientes, amor permanente, no. Es ese cambio, ¿no? Esa frialdad en las manos y en los pies que puede iniciar como un fenómeno, cambia la coloración de las manos, luego viene la enfermedad de Raynaud, los cambios de coloración asociados a alguna enfermedad y finalmente el síndrome de Raynaud, que es secundario a una enfermedad, sobre todo enfermedades de las colagenopatías, por ejemplo, lupus, artritis reumática, dermatomiositis y Sjögren. Ojo, cuando no llega sangre a las partes distales se habla de necrosis de los dedos. Y si se necrosa se tiene que cortar. Siguiente, por favor. Estas son las características más frecuentes. Se las voy a dejar en mis diapositivas. Esto de enfermedades es un plus para que ustedes, ¿no? Tengan ustedes una ayuda para cuarto, para quinto, para internado, etcétera. Y quiero la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí. Y con eso termino, les prometo. Y estamos acabando 9 en punto. Para que no lloren. Bueno. Miren esto. Quiero que lo busquen a William Osler. Es un médico canadiense, por si acaso. Muy capiza. Pero quiero que escuchen lo que les voy a leer. El buen médico trata la enfermedad. ¿Cierto? Para eso estamos aquí. Pero el gran médico trata al paciente con la enfermedad. No se olviden que nosotros vemos pacientes, no vemos enfermedades. Entonces tratemos con respeto, consideración y empatía cada uno de nuestros días a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Buenos días.